Mota del Cuervo, en la provincia de Cuenca, tiene en mucha estima a sus molinos de viento. En su día fueron muchos más, hasta 15, como recogen las respuestas generales del catastro de la Ensenada allá por 1750. La obstinación de sus gentes llevó a la reconstrucción de los que hoy se exhiben en el paraje conocido como La Loma. Puede pensarse que se trata de artilugios obsoletos. Quizás sea así. Sin embargo, para don Fernando Aramburu y Silva, que los visitó en torno a 1888, su eficacia y rendimiento era poco menos que insuperable. A lo largo de la geografía española se dan diversas tipologías de molinos de viento. Los más singulares son los localizados probablemente en Catoiras, Pontevedra. Esa singularidad deriva de su doble sistema de velamen, una en cada extremo del eje. Además de ello, la lona ha sido sustituida por una plancha de madera. Todo ello obliga a que su cúpula no puede ser giratoria. El cuerpo de molino es muy desproporcionado, ya que su altura supera en poco a su diámetro. Todo ello responde a las características de los vientos que azotan esa cornisa noroccidental de la península. Al no tener posibilidad de orientación, estos molinos funcionan con viento de una sola dirección, pero aprovechan ambos sentidos. Son los vientos predominantes en la mayoría del año, y sin duda se trata de altas velocidades. Por ello, su velamen tiene una superficie realmente mínima. El eje, perfectamente horizontal, también difiere mucho de los de mota. La declinación del orden de 10 grados hace que el plano rotacional de las aspas no sea vertical. Eso evita el efecto de ariete perjudicial, es decir, el impacto frontal del viento, de tal modo que el viento acaricia las lonas de los molinos de la mota, buscando una salida fácil y provocando un impulso giratorio óptimo. De ahí las palabras de don Fernando Aramburu. En la isla de Creta, la energía eólica ha sido muy utilizada, quizá por falta de la energía hidráulica. En una determinada sierra, los cretenses comprobaron la predominancia casi absoluta de un tipo de vientos. Por tanto, era innecesaria la cúpula giratoria. Eso dotaba de robustez a la maquinaria y a la construcción. Así, esas construcciones adoptaron una planta alargada y no redonda, haciendo una pequeña ábside semicircular a barlovento y plana a sotavento. Son más de una veintena los que se ciñen a la divisoria de esa sierra. Utilizan la llamada vela latina o triangular, que consigue con menos diámetro un aumento considerable de la superficie expuesta. Además de ello, no necesitan de una estructura de madera muy pesada, les basta con un solo mástil. Eso puede tener sus ventajas, pero a menos masa significa menos inercia. Así, un molino manchego típico le cuesta Dios y ayuda para ponerse en marcha, pero una vez acoplado a la molienda no es fácil pararlo. Mantienen una velocidad angular casi uniforme. Estos molinos de Creta son muy antiguos. Al parecer fueron construidos por venecianos antes incluso del siglo XV. Por esas mismas fechas, el genio de los genios, Leonardo da Vinci, ideó varios molinos de viento que con toda seguridad no se hicieron realidad. El Códice de Madrid recoge en uno de sus folios dos modelos,
uno de eje horizontal y otro de eje vertical. Este último puede definirse como panémona. La palabra panémona viene de pan, todo, y anémona, viento. Es decir, que ese molino sería capaz de utilizar todos los vientos, tanto en velocidad como en dirección. El rotor del molino se halla encerrado en una carcasa cilíndrica de paredes abiertas. Estas paredes son hojas de ventana abatibles. Un operario las abriría y cerraría a voluntad, acomodándolas siempre al ímpetu del viento. Las debía cerrar completamente en caso de huracanes. Leonardo nunca pensó que 5 siglos después todo el mundo tendría su invento en sus casas. Eso sí, metido en una lavadora y con la misión de bombear agua sucia. Los famosos molinos holandeses tienen un origen muy discutido, pudiendo remontarse hasta los siglos XII o incluso el XIII. No hay un acuerdo unánime, nunca ha existido. Unos estudiosos lo fijan en Inglaterra, otros en cambio en la península de Bretaña y Países Bajos. En su principio debieron ser de madera, con un cuerpo cuadrangular y siempre pivotante, es decir, con posibilidad de giro desde un pie derecho central. De ese modo el molinero lo orientaba al viento reinante desde un palo de gobierno transversal. Buena parte de estos artefactos se destinaban al desecado de tierras y de ese modo mantener el nivel de mar a raya en los Países Bajos. Una vez más, el Oriente da muestra de su ingenio fabricando panémonas de eje vertical destinadas al riego de tierras, es decir, elevando las aguas desde un río próximo y de un cauce no muy bajo, puede que como máximo 5 o 6 metros. La estructura de esas panémonas es muy ligera, a base de cañas de bambú. Como es de lógica, se podían cambiar de sitio sin mucha dificultad. Eso es lo que pretendían. Sus velas son abatibles, optimizando siempre el trabajo. Algunos arqueólogos defienden que los jardines colgados de Nínive, Nueva Babilonia, fueron regados con artilugios parecidos. De ser así, estas panémonas pueden remontarse hasta algún milenio antes de nuestra era. También desde Oriente, y con cronología imprecisa, llegan noticias de panémonas. En Seistán, en la actual Irak, siguen funcionando actualmente molinos antiquísimos que han debido cambiar muy poco a lo largo de los años. Su rotor está hecho de tabletas de madera, dejando entre ellas una llaga importante. Las muelas se hallan en la parte inferior del rotor. Pueden ofrecer la primera solución tecnológica a la necesidad del alivio, es decir, la separación variable de las muelas dependiendo del tipo de cereal o la propia fuerza del viento. Esos rotores se hallan dentro de un edificio de adobe y una estructura de madera muy singular, ya que el barlovento solo dejan entrar el viento favorable, pues un lienzo de media pared tapa la mitad del rotor. Estos molinos son patrimonio de la humanidad y curiosamente no tienen molinero que los gobierne. Esas noticias corrían por las redes hace tan solo unos meses. Pero el genio español es indiscutible y modelo mundial. A principios del siglo XX, un hombre de la calle se le ocurrió coger una carraca de carnaval e incorporarle a su rotor unas aspas. Con ello consiguió que fuese el viento el principal músico de percusión.
En una revista de la época se muestra perfectamente este ingenio desarrollado con dibujos. Claro, entonces le ocurrió la idea de utilizarlo como espantapájaros. No cabe duda que el dios Eolo todavía está salvaje. Aún existen posibilidades nuevas de su dominación.